Ya llegamos con las malas noticias, ahora las buenas noticias, la solución, la vacuna. ¿Qué es lo que nos salva? La cruz. Y básicamente lo que pasó en la cruz se define como expiación. ¿Y qué es expiación? Expiación lo podemos ver en dos historias de la Biblia. Por ejemplo, en Génesis, cuando el hombre pecó, se dio cuenta que estaba desnudo y le dio vergüenza, ¿sí? Le dio mucha vergüenza. Entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo el hombre para querer cubrirse? Se puso hojas. ¿Pero qué hizo Dios? Porque las hojas no cubren, se secan y se caen. ¿Qué hizo Dios? Los vistió con pieles de animales. Para vestir a alguien con pieles de animales, en ese tiempo no había Walmart, ni Ross, ni nada. Y aunque hubiera, ¿qué tienes que hacer para vestir a alguien con pieles de animales? ¿Qué tiene que pasar con el animal? Tiene que matarlo. ¿Y quién lo vistió? ¿Y quién lo mató? Dios. Ponte a pensar esa escena. Ahí está Adán y Eva avergonzados por su pecado. Y ahí está Dios. Y ahí está un animal. Adán conoce animal porque él le puso los nombres. Imagínate que es un corderito. La Biblia no dice qué es, pero imaginemos que es un corderito. Agarra ahí al corderito. Lo degolla Dios. Imagínate, ven sangre derramada. Pobre corderito, ni siquiera está hablando. Y ni siquiera tiene la culpa. Y ellos están viendo que su pecado hizo que ese corderito muriera. Pero Dios quiere que vean que la consecuencia de su pecado ha hecho que ese cordero muera. Y agarra la piel y los cubre. De hecho, la ropa es una expresión de la misericordia de Dios. Es del Evangelio. Nunca se me había ocurrido predicar con mi ropa, pero la ropa, o sea, Dios los cubrió con pieles. ¿Para qué? Para manifestar. Él cubre la vergüenza. Entonces, expiación significa cubrir. También vemos en otra historia de la Biblia donde Dios va a destruir al pueblo, al primogénito de Egipto. Y dice la Biblia que iba a entrar el destructor, el ángel de Dios, iba a ir a cada casa, iba a matar al primogénito, porque el primogénito representaba a toda la familia, ¿no? Entonces el primogénito tenía que morir como consecuencia, ¿no?, del pecado. Entonces Dios iba a pasar por cada casa, pero le dijo al pueblo de Israel: ustedes agarran un cordero de un año, dególlenlo perfecto, sin mancha, agarren la sangre, pónganla en el marco de la pared, y cuando venga el destructor va a ver la sangre, o sea que ya está satisfecho, que ya alguien murió, y entonces van a hacer Pascua, es decir, Passover, van a pasar sobre esa casa. La sangre iba a ¿qué? A proteger. Entonces expiación significa cubrir, proteger. No es coincidencia que mil y cacho años después llega Juan el Bautista, el que iba a apuntar a Cristo. ¿Y qué fue lo que Juan el Bautista dijo cuando vio a Cristo? He aquí el león, no, dice el Cordero de Dios. Los judíos entendieron que él era el Cordero que hablaba de Isaías. Bueno, deberían de haber entendido, pero no lo entendieron. Dice, él era el Cordero que iba a quitar el pecado de todos nosotros. Por eso lo que pasó en la cruz es expiación. Jesús es el que nos cubre de nuestra vergüenza, el que nos protege de la muerte eterna. Vamos a ver 6 malas noticias de lo que Jesucristo nos libró. ¿Sale? La primera mala noticia. De hecho, vamos a ver 7. La primera es de que hemos pecado. Es la mala noticia. Primero vamos a las malas noticias. Hemos pecado. ¿Qué es pecado, hermanos? Separación de Dios. El pecado produce separación de Dios, pero el pecado no es separación de Dios. El pecado produce la muerte, pero no es muerte. ¿Qué es pecado? 1 Juan 3:4 dice que es pecado. La transgresión de la ley, dice Tony. Muy bien. Eso es lo que dice 1 Juan 3:4. El pecado es transgresión de la ley. Dios dijo, no comas, ¿y qué hizo Adán? Comió. ¿Sí? Entonces el pecado bíblicamente definido es la transgresión de la ley, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, y el pecado es lo peor que ha sucedido en la humanidad. Y la mala noticia es que todos hemos pecado.
Y no nomás que todos hemos pecado, sino que el pecado que produce, el pecado nos hace culpables. Bueno, antes de la culpabilidad le voy a poner, nos hace sucios, ¿no? Sucios delante de Dios. El pecado nos hace sucio delante de Dios, nos hace, dice la Biblia que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia, o sea, el pecado es asqueroso, ¿no? Es asqueroso el pecado, nos hace sucio, vil, y luego eso nos hace culpable, el pecado nos hace culpable. Y eso es lo peor que nos puede pasar, porque en el día del juicio Dios es juez justo y va a decir culpable. Es la peor palabra que puedes escuchar, porque vas a ser deslizado por la eternidad en el infierno. Culpable. El hombre tiene el dictamen culpable. Mala noticia, mala noticia, mala noticia. Y porque es culpable, va a haber muerte. Muerte, lo dijo ahorita el señor Tony, significa, o Elvira dijo, separación. Muerte literalmente significa separación. Cuando uno muere físicamente es de que su espíritu se separó de su cuerpo. Pero cuando uno muere espiritualmente es cuando su alma y su cuerpo es separado de Dios eternamente. ¿Sí? Y desgraciadamente todos están muertos espiritualmente. ¿Qué es un zombie? Un zombie es un muerto en vida. Tú no tienes que ir a la película para ver zombies. Tú ve a la calle y ves puros zombies. Gente que está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente, alejada de Dios, sin vida. Por eso, hermanos, un paréntesis. Yo no hablo cuando evangelizo acerca del vacío que tengo en mi corazón, sino hablo de la muerte que hay. ¿Sí? Y ahorita explico por qué. ¿Sí? ¿Por qué? Pero normalmente cuando yo antes hacía eso y otros, yo escuché, la mayoría de los testimonios que escucho es, yo tenía un vacío en mi corazón y ahora Dios lo ha llenado. Pero esos términos, queremos usar los términos bíblicos, ¿no? La Biblia dice que estamos muertos, separados de Dios y ahora Él me ha dado vida. ¿Sí? Porque un vacío lo van a tratar de llenar con una religiosidad en lugar de con un arrepentimiento. Sí, y Jesús viene a ser algo que añade a nuestras vidas en vez de que es todo lo que nos es. ¿Sí? Entonces estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice la Biblia en Efesios 2:1 que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso es muy mala noticia. La otra mala noticia es de que éramos esclavos. Esclavos. La gente, el pecado te hace esclavo. La gente no puede ser liberada del pecado porque sí. ¿Sí? No existe tal cosa como el libre albedrío, que tú puedes ser libre cuando tú quieras. No, tú eres esclavo del pecado, naciste esclavo del pecado, y la única forma de que eres libre de ese pecado es cuando Dios te libera. Te lo voy a decir un ejemplo. Un puerquito, le pones una comida bien rica, ensalada rica, y luego le pones acá puras porquerías. Le quitas la cadena, tiene el libre albedrío, entre paréntesis, para escoger entre la porquería y la comida sana. ¿Dónde va a ir el puerquito? ¿Pero por qué? Si tiene la libertad. Porque va a ir de acuerdo a su naturaleza puerca. Nosotros, la gente, tiene la adopción de agradar a Dios y el pecado. Y la gente siempre va a ir ahí por su naturaleza, pecaminosa. ¿Sí me explico? Entonces la gente es esclava a su naturaleza pecaminosa. La única forma de ser libre es por medio de Cristo. La otra mala noticia es la separación, o lo llamamos mejor enemistad. Enemistad. La gente es enemiga de Dios. Y en Romanos 5 lo pueden leer, ¿no? Si siendo enemigos fuimos reconciliados. Romanos 5, ¿no? Ahí lo pueden leer, creo que es el 10, 12, al 12, pero dice, si siendo enemigos fuimos reconciliados. O sea, la gente que no conoce a Dios, ¿es amiga de Dios o es enemiga de Dios? Y si yo le digo a la gente, Dios es tu amigo, le estoy diciendo la verdad, le estoy diciendo mentira. Mentira. Por eso tenemos que ser en serio. Yo escuchaba muchas predicaciones diciendo, no, Dios es tu amigo. Una cosa muy diferente es que Dios quiere ser tu amigo. Eso sí. Pero que Dios es tu amigo, le estoy mintiendo. Por eso el anuncio que dice, God is on your side, me repatea, porque no es bíblico. Imagínate, yo soy un adúltero, fornicario, Dios está de mi lado, pues puedo seguir pecando. ¿Hace sentido, mis hermanos?
enemistad. Por último, esta es la peor, la ira. Dice la Biblia que Dios está enojado contra el impío todos los días si no se arrepiente. Salmos 7, 11 y 12. Pero no está necesariamente en el orden que está aquí. No está en el orden que está aquí. Pero, de hecho, sí, ahí sí no sigan ese orden. Este es como que tiene una secuencia más lógica. No tiene que ser así. Entonces, fíjense lo que pasó en la cruz. Glorioso lo que pasó en la cruz, ¿ok? Todos estos iban sobre ti, sobre mí. Y Jesucristo fue nuestro sustituto. Y aquí es donde forma la sustitución. Jesucristo fue nuestro sustituto. Por medio de la sustitución, Jesucristo recibió todos estos pecados, todas estas consecuencias, y Jesús en la cruz la sufrió. ¿A poco eso no es amor, mis hermanos? Dios siendo hombre. Miren, para que entendamos el evangelio. La mala noticia es que Dios es justo. Y tú dices, ¿por qué esa es mala noticia? Porque Dios tiene que castigarnos. Y si no nos castiga, dejaría de ser justo. Dios no nomás nos puede... Si Dios es justo, Dios no puede perdonar más porque sí. Si yo te choco tu carro, ¿quién lo tiene que pagar? Yo lo tengo que pagar. Porque yo lo choqué. Si yo te digo, perdóname, y tú me perdonas, ¿quién tiene que pagar el choque? Tú lo tienes que pagar. No yo, porque tú lo perdonaste. El perdón no quita la deuda. El perdón la transfiere al que perdona. Ahora el que perdona tiene que pagar la deuda. Y si Dios nos perdona, ¿quién tiene que pagar la deuda? ¿Y cuál es la deuda? Muerte. Pero si Dios es espíritu, como dice Juan 4, 24, entonces ¿cómo es que muere? Dios se hace hombre. Por eso. ¿Por qué Dios hizo hombre? Para morir en la cruz del Calvario. Entonces Cristo en la cruz del Calvario, por eso dice la Biblia que este es el mensaje más importante. Cristo toma todo, y en esa cruz, dice la Biblia en 2 Corintios 5, 21, a que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado. ¿Sí? Jesucristo tomó nuestra suciedad. Él se hizo culpable por nosotros. ¿Sí? Él murió en esa cruz. Jesucristo dice que por su sangre nos compró. Jesucristo, dice la Biblia, que en ese momento, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios puso el pecado y se separó. El Padre y el Hijo fueron separados. Y Dios derramó toda la ira que nosotros merecíamos en el infierno. Jesús la derramó sobre su Hijo ahí. Por eso Jesús dijo, si puedes pasarme esta copa, está hablando de la copa de la ira de Dios. Pero Dios la derramó sobre Jesús. Y en ese momento Jesucristo gritó, consumado es. ¿Qué significa consumado es? Ya está pagado. Y ahora Jesucristo resucitó. Y estábamos muertos en nuestros pecados, y ahora Jesucristo nos ha perdonado. Éramos sucios, y ahora ¿qué? Nos limpió. Éramos culpables. Jesucristo se hizo culpable, ahora nos ha hecho ¿qué? Inocentes. Podemos poner más bíblicamente justos, porque inocentes de que no tienes culpabilidad, pero justo es de que se te declara justo. O sea, no nomás te deja limpio, sino se te declara o sea, toda la perfección de Cristo es imputada a nosotros. Ahora, Dios no nomás nos ve como inocentes, sino nos ve como Cristo. Todas las obras de justicia que hizo Jesús nos las ve sobre nosotros. Qué buena noticia. Jesús ahora nos da muerte. Jesús murió y ahora nos da ¿qué? Éramos esclavos y ahora nos da ¿qué? Libertad. Éramos enemigos y ahora somos ¿qué? Estábamos bajo la ira, pero ahora estamos ¿qué? Bajo su amor. Oh, gracias por esto. ¿Sí? ¿Qué dice al final? El pecado perdonado.
Ahora, esto es el mensaje de la cruz. Esto es lo más importante que van a escuchar en su vida. Ahora les voy a poner el nombre teológico de cada una de estas, porque esto es una doctrina, el nombre teológico para que ya saben las doctrinas ustedes, ya se las saben, nomás para que sepan qué significa cuando lean la Biblia o que Dios nos perdone nuestro pecado y nos ha perdonado es la expiación, ¿sí? Que éramos sucios y ahora somos limpios es la santificación, ¿sí? Santificación. Que éramos culpables y ahora somos justos es la justificación, ¿sí? ¿Lo escribo? No, sí. Bueno, allí está. Santificación. Justificación. Aquí es justificación. Muerte, vida, regeneración. Y cuando lean la Biblia van a empezar a ver, mira, aquí está hablando de la doctrina de la justificación. Esclavos, libertad, ¿qué dice? Redención. Enemigos, y ahora amigos, ¿qué? Reconciliación. Ira y amor, ¿qué? Es propiciación. ¿Sí, mis hermanos? Ay, se dejó de grabar otra vez. Está bien. Doctrinas, ¿qué? Esto es el mensaje de la cruz. O doctrina de la cruz. Y ya hasta ahorita vamos 3 columnas. Ya vamos a terminar con la última columna. Nos va a tomar 5 minutos. La última columna es la de... La última columna es la de el llamado o la respuesta. La última columna es la del llamado o la respuesta. Y vamos a ver rápidamente qué significa eso. ¿Qué es el llamado? O sea, cómo respondemos al mensaje de la cruz. ¿Sí? Ley, eternidad, el mensaje de la cruz. Entonces, antes de pasar al mensaje de la cruz, si lo podemos resumir, el Evangelio lo vamos a encontrar en 1 Corintios 15. Vamos a leer 1 Corintios 15 del 1 al 4. Después de este trayecto vamos a tomar 10 minutos de descanso para comer algo y todo y luego continuamos. ¿Y qué dice 1 Corintios 15, del 1 al 4? Dice: ahora, amados hermanos, permítanme recordarles la buena noticia que ya les prediqué. En ese entonces la recibieron con gusto y todavía permanecen firmes en ella. Esa es la buena noticia que los salva si ustedes siguen creyendo el mensaje que les prediqué, a menos que hayan creído algo que desde un principio nunca fue cierto. Yo les transmití a ustedes lo más importante y lo que se me había transmitido a mí también. Cristo murió por nuestros pecados, tal como dicen las Escrituras. Fue enterrado y el tercer día fue levantado de los muertos, tal como dicen las Escrituras. Ok, quiero que vean esto, ¿sí? Chequen esto. Ahí dice que el Evangelio, este es el Evangelio, Pablo está diciendo, este es el Evangelio que, la buena noticia, el Evangelio, que los he predicado, es necesario creerlo y perseverar en él, ¿sí? ¿Cuál es el Evangelio? Lo resume en el 3 y el 4. Ustedes díganme, ¿qué es el Evangelio? ¿Y qué más? Fue sepultado y resucitó, ¿sí? Otra vez, ¿qué es el Evangelio? Si lo pueden resumir en un enunciado.
Jesucristo murió por nuestros pecados en la cruz, para perdonar nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eso es el Evangelio. Si alguien te vuelve a preguntar qué es el Evangelio, anótalo, obviamente lo puedes desglosar en páginas y libros, ¿no? Toda la Biblia habla del Evangelio, pero si lo puedes resumir en un enunciado, aquí está. Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Sí? ¿Puedes dar la cita de nuevo? Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Ahí es donde explica. Ahí viene donde dice qué es el Evangelio. Una pregunta goofy, pero cuando dice la palabra que Cristo es lo que les enseñaba a sus discípulos, eso les decía. ¿Dónde? Cuando dice la palabra que Cristo les enseñaba a sus discípulos. Fíjate que Jesucristo, por ejemplo, vemos Marcos, que hasta el 8º capítulo empieza a decir, es necesario que yo muera y que resucite, que ese es el Evangelio. Pero eso les enseñaba. Les enseñaba muchas cosas del reino, pero ya al final empezó a decirles, es necesario que yo muera. Cuando Jesús resucita, en Lucas 24, les dice, fíjense que el Génesis, toda la ley, los profetas y los salmos hablan de la muerte y resurrección de Cristo. O sea, están preparándonos para la muerte y resurrección de Cristo. El Antiguo Testamento te prepara para la muerte y resurrección de Cristo. El Nuevo Testamento es la proclamación de ese mensaje. Todo gira alrededor del mensaje de la cruz. Entonces el Evangelio es, ¿qué es el Evangelio? Última vez. Murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitado al tercer día. Amén. Amén. Es lo que salva. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvar. Eso es el Evangelio. Ahora, ¿cómo se aplica el Evangelio? Esa es la última columna. ¿Cómo se aplica el Evangelio? La Biblia habla de dos cosas. ¿Sí? No, ¿cómo se aplica? ¿Cómo uno recibe el Evangelio? Por medio del arrepentimiento y fe en Jesús. Miren lo que dice Marcos 1:15. ¿Qué dice Marcos 1:15? ¿Alguien lo puede leer, por favor? Sí. Se dice, por fin ha llegado el tiempo prometido por Dios, anunciaba que el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse de sus pecados y crean la buena noticia. ¿Sí ven cómo las dos cosas están unidas? Arrepentimiento y creer, y fe en Jesús. Miren lo que dice Hechos 20, del 20 al 21. Dice, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué eran esos tres? Hechos 20, del 20 al 21. La pasada era Marcos 1:15. Y tú puedes ver que el mensaje de Juan Bautista era que arrepentimiento. El mensaje de Jesús es arrepentidos o si no todos perecerán. Jesús dice, vayan y prediquen el arrepentimiento y perdón de pecados. Pedro predica, arrepiéntense, bautícense y crean en el Evangelio. O sea, ves una y otra vez el énfasis a el arrepentimiento y fe no es el Evangelio, es como uno responde al Evangelio. ¿Sí? La respuesta al Evangelio. Entonces, aquí es donde tenemos que ser bien claros. Uno no responde al Evangelio repitiendo una oración. Ese no es lo que la Biblia enseña. La gente puede arrepentirse y poner su fe en Cristo y puede manifestarlo haciendo una oración, sí. Pero yo quiero, la otra vez lo discutimos en un grupo, pero yo quiero enfatizar eso, porque que tengamos eso bien claro. O sea, si la persona ahí no repitió la oración, no significa que la persona no entendió el Evangelio y que no se va a arrepentir. La obra es del Señor. Entonces, nuestra tarea es presentar el Evangelio, explicar el arrepentimiento y fe, que la persona entienda qué es arrepentimiento, qué es fe. Y si la persona en ese momento quiere arrepentirse y decir que quiere creer en Cristo, amén. Si no, déjalo para el Señor. Pero tu tarea es presentar el Evangelio.
¿Qué es arrepentimiento? Literalmente significa, en griego significa metanoia, que significa un cambio de dirección. O sea, si yo voy para el norte, ya no voy para el norte, sino voy para el sur. O si voy para el sur, voy para... O sea, es un cambio de 180 grados, ¿no? Es un cambio de 180 grados. Arrepentimiento, porque le preguntaron, ¿qué haremos a Juan Bautista? El que miente ya no miente, el que robe ya no robe, etc. No hagas más lo que antes hacías. Anda. No hagas más lo que antes hacías. Ya no hago más lo que antes decías. Bienvenidos. Entonces el arrepentimiento es un cambio de dirección. Y ustedes no, o sea, pueden decir arrepentimiento, pueden decir, deja tus pecados y sigue a Cristo, deja tu mentira y sigue a Cristo, deja esto y sigue a Cristo, ¿sí? Y la fe en Cristo es poner toda tu confianza en Él. O sea, no es creer nomás intelectualmente. La mayoría de los católicos en México creen en Jesús y que murió y resucitó y por eso son salvos. No, los demonios creen y tiemblan. Una vez me lo explicaron así, lo entendí perfectamente. Bueno, 2 ejemplos voy a dar. Un paracaídas, yo puedo creer que existe el paracaídas. Puedo decir, ese paracaídas está muy bonito y creo que existe. Pero si me tiro sin el paracaídas, ¿dónde voy a terminar? Muerto. Yo puedo creer en que Jesús murió, yo puedo creer que resucitó, pero si no confío en Él con toda mi vida, si no estoy viviendo de acuerdo como Él me está diciendo, entonces de nada sirve. ¿Sí? Otro ejemplo, si yo te digo, imagínate que yo te dijera, mira, ¿crees que este muchacho trapecista puede cruzar en una cuerda de aquí a acá? Tú dices, ah, sí, yo creo que sí puede. Ah, bueno. Fe nivel 1. Fe nivel 2. ¿Crees que puede esta persona subirse a alguien arriba de él y cruzar de aquí a acá? Y tú dices, ah, pues tal vez sí, sí crees, sí creo. Y esta es la fe que salva. Tú, súbete ahí. ¿Sí ven cómo requiere esa fe que realmente tengas fe? Entonces, nomás es un ejemplo para mostrar que la fe en Cristo es confiar totalmente en Él. No es, creo, sí creo, no, estoy poniendo toda mi confianza en Él, a tal grado que estoy viviendo para Él. Yo estoy viviendo para Él, mis hermanos. ¿Ustedes viven para Él? Dedicamos nuestro tiempo, dinero, esfuerzo para Él, ¿sí? O sea, realmente estamos creyendo en Él. Yo puedo decir, yo creo en Él, pero voy a seguir mintiendo, robando, adulterando. No estás confiando en Él. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cómo cuando estamos evangelizando, cómo uno debe de responder, cómo debemos explicar esta parte? ¿Sí? Deja tu pecado, confía en Cristo. Puedes decir estos ejemplos del paracaídas, de poner tu confianza en Cristo. Le puedes decir, tienes 2 opciones, seguir a Cristo, dejar tu pecado. Porque miren, arrepentimiento y fe se resume básicamente en esto. Ahí está Cristo, ahí estoy yo dándole la espalda. Arrepentimiento es darle la vuelta al pecado y fe es voltear a Cristo. ¿Sí? Entonces, tú se lo puedes poner así. Tienes 2 opciones. Ya te expliqué todo esto. Seguir viviendo tu pecado e irte al infierno, o dar la vuelta a tu vida y seguir a Cristo. ¿Cuál de las 2 quieres? Seguir a Cristo. ¿Cuándo nos juntamos y te enseño cómo seguir a Cristo? Ay, pues el miércoles. Sale, pues quieres ahorita hablarle a Dios y decirle que le pides perdón a Dios por tus pecados y entregarle tu vida a Él. Mejor en mi casa, ok. O aquí. Muy bien, aquí. Tú dile, no sé cómo orar. Dile que le pides perdón a Dios por tus pecados y dile que confías en Él. Si no se anima, tú lo puedes guiar. Pero trata que el énfasis sea que la persona lo haga. ¿Sí? Va a haber ocasiones donde el Espíritu te va a guiar a que lo guíes. Hazlo. No estoy en contra. No estamos en contra. La Biblia no está en contra de eso, pero el énfasis es que entendamos el arrepentimiento y fe. Ahora sí, para tomar el descanso, ¿alguna pregunta en todo esto? Otra vez. Ok. Ya lo grabamos, así que